Palabra de Dios. Hoy nos predica nuestra amada pastora, Evelyn Gutiérrez. Amén, puede tomar asiento. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, hija, por favor. Apocalipsis 1, versículo 9. Y los que traen Biblia, por favor, ábrala en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor nos cita las Escrituras el día de hoy y habla de Juan, que es llamado a ser discípulo del Señor. Aquí vamos a hablar de las 3 etapas que Juan tuvo en el desarrollo de su ministerio. Estas 3 etapas de Juan. Vemos a un Juan en las Escrituras que inicia, vemos a un Juan que se desarrolla y vemos a un Juan que termina. Y yo quiero hablarte hoy día de que no es como tú inicies, es como tú termines junto al Señor. Y estas 3 etapas marcan precedentes importantes que tipifican a Juan como cada uno de nosotros. Juan, un hombre que tenía características en su inicio. Juan que tenía características que lo reflejaban, lo hacían conocido hacia los demás. Una de estas características, dice la palabra del Señor, que Juan era agresivo. Juan era agresivo. Era una persona que se caracterizaba por tener un carácter muy fuerte. Yo me lo imagino a Juan como una persona muy pronta en hablar, una persona desenfrenada, una persona que no tenía filtro. La palabra dice que Juan era agresivo. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Siga, por favor, hija. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que estaban en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Gloria al Señor. La Biblia habla de un hombre llamado Juan, el cual fue llamado a ser parte de uno de los discípulos del Señor. Y al mirar la vida de Juan, veo estas 3 etapas tajantes, determinantes en su vida. Veo un Juan que inicia, te lo vuelvo a decir, como tú y como yo, con falencias, con errores, con faltas, con debilidades. Así Dios llamó a Juan, lo llamó en medio de todas las cosas contrarias que él tenía. Comienza su ministerio con todos estos defectos, con todos estos errores. Tenía, dice la palabra, un carácter agresivo, un carácter violento. Así era el apóstol Juan cuando fue llamado. Marcos 3:17. Así era el apóstol Juan, porque Dios nos llama a capacitados. El mundo llama a gente capacitada, pero Dios llama gente a la cual Él va a capacitar. Jesús llama a gente con debilidades, con errores. La palabra dice que Él vino a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. La universidad no te va a dar la capacidad que Dios te da. La ciencia, el conocimiento humano jamás te va a dar lo que Dios tiene para tu vida. Te lo vuelvo a decir, a los que Dios llama, Él los capacita. Él los capacita. Mira lo que dice la palabra. Dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Me llama mucho la atención lo que dice este capítulo, para confirmar lo que habíamos recibido al comienzo de estas 3 etapas que caracterizan a la vida de Juan. Les llamó el mismo Señor hijos del trueno, porque bíblicamente los nombres y los apodos que le ponían a la gente, según la Escritura, tenían que ver con el desarrollo de su carácter. Tenían que ver con el desarrollo que estos tenían al transcurso del proceso de su llamado. Y según la Escritura, vemos unos ejemplos extraordinarios. Vemos la vida de Jacob, que significa usurpador. Vemos la vida de Malón y Kelión, que eran los hijos de Noemí, que eran enfermizos, lánguidos, y murieron enfermizos jóvenes, porque el apodo, el nombre determinaba el proceso que ellos iban a tener. Sus nombres los marcaban, sus nombres podían evidenciar tempranamente lo que iba a ocurrir con ellos. Y Jesús denotó que había una falencia en el carácter de Juan y los denominó a Juan y a Jacobo como los hijos del trueno. Salomón también era alguien que fue marcado por su nombre. Dice la Escritura que Salomón significa pacífico, y Salomón fue el único rey que no fue a la guerra. Entonces, cuando yo veo las Escrituras, entiendo que Jesús a Juan lo apoda el hijo del trueno. Y me hace mucho sentido, porque él habla del carácter que Juan tenía en sus inicios. Juan era desenfrenado, Juan era violento, Juan era agresivo. Número 1, diga, carácter agresivo tenía Juan.
La otra evidencia que me llama la atención que tenía Juan, según las Escrituras, dice que Juan era oportunista. Juan, de cada situación que estaba enfrente de él buscaba sacar provecho de ella. Ese era Juan en sus inicios. Según la Escritura, en el libro de Mateo 20:20, el Señor nos confirma esto. El Señor deja entrever cómo Juan se inició, qué características él tenía, cómo era un hombre común y corriente como usted y como yo, con falencias, con defectos, con debilidades. Dice que Juan en este capítulo dice, porque el reino, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, mira, escucha esto, pidiéndole algo. Se le acerca a Jesús, se le acerca al maestro y le dice, entonces, vamos al próximo versículo, hija, por favor. Y le dice, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, le dijo, ¿no sabes lo que pedís? Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo bautizo. Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esto me llama profundamente la atención, porque ellos buscaron la ayuda de su madre. Ellos buscaron el favor que su madre tenía con Jesús. Porque dicen las Escrituras que esta mujer, esta madre, de vez en cuando invitaba a almorzar a Jesús. Y ella por eso tenía favor con Jesús. Y ellos se aprovechan de eso. Juan quería sacar provecho del favor que tenía la mamá con Jesús. Y le dice, mamá, por favor, interfiere. Mamá, por favor, interfiere con Jesús, con el maestro. Cuando él venga, por favor, pídele que yo y mi hermano nos sentemos uno a cada lado de él y podamos estar ahí al lado de él y podamos ahí recibir más que el resto. Yo no sé lo que Juan estaba pensando, pero la palabra dice que él era oportunista. Aparte de ser agresivo, también era oportunista. Buscaba en toda situación sacar provecho, sacar algo a cambio de la situación en la cual él estaba viviendo, y vio esta oportunidad, según la Escritura, de decir, ya, esta es la mía, esta es la mía. Mamá, por favor, dile que yo y mi hermano nos sentemos uno acá al lado y ahí vamos a estar ahí acomodaditos, vamos a poder recibir de lo primero, vamos a poder tener un contacto cercano con el maestro. Entonces, al escuchar la petición absurda a Jesús de la madre de Juan, le dice esto: podéis beber de mi vaso, podéis ser bautizado, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino es de mi Padre. Si no es de mi Padre, porque ¿cuántos saben que Dios honra a los que le honran? ¿Cuántos saben y entienden esa profundidad de que Dios honra a los que le honran? Sino para aquellos que está preparado por mi Padre. Diga número 1, Juan era agresivo. Número 2, diga, Juan era oportunista. Número 3, diga, Juan era vengativo. El apóstol Juan inició siendo también un hombre vengativo. Vamos al libro de Lucas 9:51. Estas son las características que tenía Juan. Estas son las características que a veces nos representan en nuestro inicio.
en nuestro comenzar con Jesús. A veces tenemos características contrarias, características que hablan mal de nosotros. Estas características que tenía Juan eran características contrarias, eran características adversas que él tenía. Y mira lo que dice la palabra, dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y envió, mas ellos no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vamos al otro versículo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Envió mensajeros delante de él. Entraron a la aldea samaritanos para hacerle preparativos. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron a Jesús: ¿tú quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los quememos a todos? Jesús les dijo, los miró, y Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Juan que inicia, dígalo, era agresivo, era ventajoso, oportunista. El Juan que inicia era vengativo, y la palabra dice que también era sectario. Vamos a la palabra, el libro de Marcos 9:38. Me llama profundamente también la atención cómo inició, las características que Juan tenía. Dice que era sectario. Y dice que Juan le respondió diciéndole: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es en contra de nosotros, por nosotros es. Juan le respondió diciéndole: Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echaban fuera demonios, en tu nombre hacían milagros, pero ellos no nos siguen. ¿Se lo prohibimos? Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque no hay quien haga milagros en mi nombre que después hable mal de mí. Porque el que no está en contra de nosotros, por nosotros es. Vieron a otro en otro lugar echando fuera demonios. Vieron a otros, los discípulos, Juan en este caso. Vieron a otros que estaban echando fuera demonios, pero que no pertenecían a su ministerio. Vieron a otros que estaban echando fuera demonios, pero no eran parte de su iglesia. No eran parte de su iglesia. ¿Me está escuchando lo que el Espíritu del Señor quiere hablarnos hoy día? El problema es que hay gente que cree que solo Dios puede usarlos a ellos, y cuando ven que Dios está usando a otros, se levantan
en celo, se levantan en envidia. ¿Me está oyendo? Cuando Dios levanta a alguien para usarlo, ellos no lo toleran, porque ellos quieren solo ser ellos usados, que ellos quieren que solo ellos sean escuchados, vistos. Pero cuando ven que otro está siendo usado por el Señor, ay, 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 diga, comienzan a incomodarse, comienzan a inquietarse. No son parte de nosotros. ¿Y por qué están siendo usados? Ellos no pertenecen a nuestro grupo. Ellos no pertenecen a nuestro ministerio. Ellos no pertenecen a nuestro mover. No son de nosotros. No los dejemos entrar. Cuando Dios levanta a alguien para usarlo, ellos no lo toleran, porque no tienen el mismo nombre de su iglesia. Pero levante sus manos. ¿Cuántos creen que Dios puede usar a quien Él quiera? ¿Cuántos creen con todo su corazón que Dios no tiene excepción de persona? Dios nos puede usar a nosotros y puede usar a la iglesia de al frente. ¿Por qué no? Si Dios es Dios, Él llama al que quiere, Él usa al que quiere. ¿O no? ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Así se movía, ese era el corazón en el inicio de Juan. Ese era el mover de Juan. El problema es que hay gente que cree que solo Dios puede usarlo a ellos, iglesia. Dios puede usar al que quiera. Porque cuando Él venga, Él no viene por los bautistas. Entienda esto. Él no viene por las asambleas. Cuando Él venga por su iglesia, Él no viene solo por los cuadrangulares. Él viene por su iglesia. Él viene por su pueblo. Él viene por sus hijos. Él viene. Hoy día levanta tus manos los que creen que Dios quiere que se rompan las denominaciones. Dios quiere que se rompan las divisiones. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Creo con todo mi corazón lo que la palabra dice, que cuando nosotros, la iglesia de Cristo, seamos uno, el pueblo, el mundo va a creer. Cuando nosotros haya unidad, cuando nos mueva el amor, cuando nos mueva la alianza, el compromiso de los unos con los otros, cuando nos mueva tener un equipo, tener una confraternidad, cuando nos mueva el amor, cuando nos mueva la bondad, cuando nos mueva lo que caracteriza a nuestro Padre, el mundo va a creer. Nuestro lema patrio dice: la fuerza, la unidad hácela. Y yo creo con todo mi corazón que es así. Tenemos que unirnos, iglesia. Tenemos que unirnos mientras en nuestras iglesias se predique toda la verdad de la palabra del Señor. ¿Por qué no podemos ser uno? Un solo cuerpo. ¿Por qué no podemos ser una sola iglesia mientras se predique la palabra como debe de ser predicada? ¿Por qué no nos alegramos si los otros están siendo usados? ¿Por qué no nos alegramos si están liberando, si están restaurando, si hay en otro lugar se están produciendo las sanidades? ¿Por qué no vamos a alegrarnos si somos todos hijos del Señor? Mientras en nosotros esté el fundamento de la palabra, ¿por qué no nos vamos a alegrar? ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia? Entonces, cuando yo voy a la palabra del Señor, entiendo que Juan se inicia como todos nos iniciamos, con defectos, con errores, con deficiencias. Pero lo poderoso de esto es que él pudo entender que era barro en manos del alfarero. ¿Cuántos entienden que son barro en las manos del alfarero? Que usted llegó a este lugar para que el Señor lo moldee. Usted llegó a este lugar para que
que el Señor lo perfeccione. Usted está aquí en las manos del Señor para que Dios lo repare, para que Dios haga lo que tenga que hacer en su vida. Para eso usted ha llegado a las mejores manos. Levante su mano y diga: estoy en las manos del alfarero. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor si se lo va a dar. Estamos en las manos del alfarero. Y Él nos está moldeando, Él está trabajando para perfeccionar su preciosa obra en cada uno de nosotros. Amén. Para eso usted y yo estamos en este lugar, para ser perfeccionados, para que esa obra maravillosa se perfeccione en nosotros. Entienda esto, lo que Juan pudo entender. Él pudo entender que era barro en las manos del alfarero. Y por encima de tus errores, Dios te ha llamado, iglesia. ¿Cuántos creen con todo su corazón lo que Juan entendió? Que por encima de nuestros errores, por encima de nuestros defectos, por encima de nuestras debilidades, Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado, iglesia. Y este llamado te va a perfeccionar. Este llamado va a completar la obra maravillosa que Dios tiene contigo, iglesia. Porque es anormal que un niño se detenga en su crecimiento. Es anormal ver a un niño que se queda enano. ¿Sí o no? Los niños tienen que desarrollarse en su crecimiento. ¿Sí o no? Nace bebé, luego es niño, luego adolescente, hasta llegar a la adultez y luego a la vejez. Asimismo pasa con el hombre y la mujer espiritual. Tú estás siendo llamado hoy día para que te desarrolles, para que crezcas junto a la presencia del Señor. Porque Dios usa a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para Él perfeccionarse, para Él revelarse a la vida de los que Él está llamando. Dios no llama a capacitados, te lo vuelvo a decir. Dios llama a gente con debilidades, defectos, para Él capacitarlos. Vemos la vida en las Escrituras como ejemplo. Moisés fue llamado teniendo una debilidad. La palabra dice que Moisés era tartamudo. ¿Cuántos lo saben? Moisés era tardo para hablar, tenía problemas para hablar, y Dios lo llama para ser el libertador del pueblo de Israel. Dios lo llama con una misión tan tremenda, tan poderosa. Te lo vuelvo a decir, a los que Dios llama, los capacita. Va más allá tu llamado de tus errores, va más allá de tus defectos, va más allá de tus debilidades. Cuando Dios te llama, Él te va a capacitar en el proceso. ¿Lo crees? Levanta tus manos si lo crees. Levanta tus manos. Creo con todo mi corazón que Dios en este tiempo te está llamando. Te está llamando para que impactes a tu generación. Veo a un Daniel a través de ti. Veo a un muchachito que está siendo apartado, consagrado, incomodado para uso exclusivo del Señor. Creo con todo mi corazón que no estás aquí por casualidad. Creo con todo mi corazón que en ti hay un propósito glorioso, porque Dios necesita a los jóvenes para llegar a los jóvenes. Dios necesita un jovencito que siente lo que tú sientes para sentir lo que otros sienten. Dios necesita tus inquietudes para inquietar a otro. Dios necesita tu necesidad para ver la necesidad de otro. Creo con todo mi corazón que Dios te va a capacitar en tu servicio. Estás con el deseo de servir al Señor, entregarle un talento,
Y el Señor me dice en esta tarde que en medio de tu servicio Él te va a capacitar y te va a catapultar a un peso mayor de gloria. Iglesia, ¿lo está creyendo conmigo? Está siendo llamado para impactar esta generación, hijo. Representas a la juventud que está allá afuera, sedienta, hambrienta por la presencia del Señor. Tú representas a miles que están muriéndose sin Cristo. Tú representas a miles que se están colgando, que se están tirando al metro porque no tienen la salida, porque no tienen la solución, porque no tienen la luz del Evangelio, hijo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, creo con todo mi corazón que en este tiempo vas a estar siendo llamado para desarrollarte, iglesia. Ya tu inicio pasó. Hoy día creo con todo mi corazón que Dios te está llamando para desarrollarte, para desarrollarte y poder ejercer esa tan grande asignación que tienes de parte del Señor, para ejercer tu llamado, para que se cumpla tu propósito en esta vida. Escúchame bien, iglesia. 3 etapas que caracterizan a Juan: cómo se inició, cómo se desarrolló. El mundo está en una necesidad con sentido de urgencia. Y Dios te necesita, iglesia, para que su plan, su propósito con esta generación se cumpla. Juan inicia con defectos, pero mira la segunda etapa de Juan, y esto me llama profundamente la atención y quiero que lo aprendas, quiero que lo entiendas, quiero que lo recibas. La segunda etapa de Juan es que él se desarrolló. Él se desarrolló. Vamos, levanta tu mano, iglesia. Llegó el tiempo, iglesia, que te desarrolles. Hoy Dios te trajo porque Él quiere que en este tiempo te desarrolles. Te desarrolles. Juan fue el único discípulo que conoció en todas sus etapas a Jesús. Fue el único. El único. Hija, ¿me la puedes abrir, por favor? Juan fue el único discípulo de los 12. Gracias, mi amor. Que vio a Jesús en todas sus etapas. Diga número 1. Conoció a un Cristo histórico. Juan conoció a ese Jesucristo que sanaba, a ese Jesucristo que hacía milagros, maravillas, prodigios. Juan tuvo el privilegio de conocerlo, de verlo como cercano a él. Todo lo que Jesús hizo en el desarrollo de su ministerio, él lo vio. También vio a un Cristo transfigurado. Solo 3 discípulos pudieron ver a Cristo en esta faceta. Pero entre medio de esos 3 estaba también Juan, Jesús crucificado. También Juan vio en esta etapa a Jesús, lo vio también como Jesús crucificado. Y cuando él fue crucificado, al primero que se dirige, al único que se dirige Jesús cuando fue crucificado, fue a Juan. Se dirige a Juan, no se dirige a otro, dice la Escritura. También Juan no solo lo vio crucificado, la palabra dice que también tuvo el privilegio de verlo resucitado. Juan estaba dentro de la barca cuando Jesús, ya resucitado, se le presenta a Pedro. No solo lo vio resucitado, la palabra dice que también lo vio glorificado. Su desarrollo de Juan se produjo por la relación que él tenía con Jesús. Diga, el desarrollo de Juan
Grábese esto por favor en su espíritu. Yo le pido al Espíritu Santo que hoy día venga en modo aprender, que hoy día usted venga en modo enseñanza. Vamos, levanta tus manos y dilo: Juan se desarrolló por la relación que él tenía con Jesús. La relación que usted tenga con Jesús va a provocar su desarrollo. ¿Me está oyendo, iglesia? Marcos 3, versículo 13 y 14, hija, por favor, y le hacemos hincapié al versículo 14. Mira lo que dice la Escritura, véalo, búsquelo en su Biblia, márquelo el versículo 14, porque esto es poderoso. La palabra del Señor dice: los llamó. ¿A qué fueron llamados los discípulos? Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Versículo 14, y quiero que ponga mucha atención. Y estableció a 12. ¿Para qué? Este es el llamado. ¿Para qué los llamó? Para que estuviesen con él. Ese fue el primer llamado. Ese es el llamado de urgencia de Dios para nosotros. Ese es el llamado que Jesús le hizo a sus discípulos. El llamado de urgencia es que los llamó para que estuviesen con él. Esto es poderoso, iglesia. ¿Sabes para lo que usted está siendo llamado hoy día? Para que esté con él. A eso Dios lo llama. El primer llamado para nosotros, su pueblo, es a estar con él. Muchos quieren sanar, muchos quieren liberar, muchos quieren restaurar vida, pero no se han preocupado de estar con él. El primer llamado, iglesia, que Dios nos hace a través de Jesús es que estemos con él. Entienda, si usted no está con él, no va a poder tener poder. Si usted no está con él, no va a poder recibir revelación fresca desde su trono. Si usted no está con él, no van a venir sobre su vida las directrices. Si usted no está con él, iglesia amada, no va a poder darse esto otro. Dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él, y después de estar con él, para enviarlos a predicar. Dice después para enviarlos a predicar, hija, el otro versículo por favor. Y que tuviesen autoridad para sanar y para poder echar fuera demonios. Vamos al 16, hija, por favor. A Simón, a quien pudo. Hijos, ¿le está encontrando el sentido de su llamado? ¿A qué Dios nos llama? Iglesia, entienda esto. ¿A qué Dios nos llama? A estar con él, a estar en su presencia. Ese es el llamado que Dios nos hace en esta tarde. El primer llamado no es para echar fuera demonios, no es para levantar paralíticos. El primer propósito de nuestro llamado, según las Escrituras, es para estar con él. Vamos, levanta tus manos y dilo: mi primer llamado es para estar con él. A eso Dios te llama. Si tú no estás con él, no te vas a poder desarrollar. Si tú no estás con él, no vas a poder tener el crecimiento que Dios quiere que usted tenga. Si hay algo que él anhela, es que estemos con él, es que pasemos tiempo en su presencia, que estemos con él. ¿Para qué él quería que estuviesen con él? Pregúnteme, ¿para qué él quería que estuviesen con él? Porque cuando estamos con él,
se nos suelta la autoridad. Porque cuando estamos con Él se nos suelta el poder. Porque cuando estamos con Él los demás van a notarlo. Porque cuando estamos con Él, iglesia, las cosas que no se daban se comienzan a dar. Porque cuando estamos con Él portamos su presencia. ¿Me está oyendo? Portamos su presencia. Nuestro carácter cuando estamos con Él es cambiado. Cuando estamos con Él recibimos la revelación desde su trono. Cuando estamos con Él nos empoderamos. ¿Cuántos quieren ver milagros? ¿Cuántos en este tiempo quieren ver lo sobrenatural de su reino? ¿Cuántos quieren ver todo lo que Dios es? Entren en su presencia. Entren en su presencia. ¿A qué fuimos llamados, iglesia? Vamos, predique conmigo. ¿A qué fuimos llamados? A estar con Él. Grábese eso en su corazón. ¿A qué Dios te llamó? A estar con Él, iglesia. A eso Dios nos llamó, a estar con Él. Porque cuando estamos con Él portamos todo y más de lo que necesitamos para reflejarlo a Él en esta tierra. ¿Me está entendiendo? Y en la iglesia hoy hay niveles en la gente. Hay niveles en la gente hoy en la iglesia. El nivel más bajo, según las escrituras, lo tenía Judas. El nivel más bajo de los apóstoles lo tenía Judas. Y sobre él habían 8. Y sobre estos 8 habían 3 que estaban en el más alto nivel. Diga, estos eran Pedro, estos eran Juan y esto era Jacobo. Estos 3 estaban en el más alto nivel de relación con Dios, con la presencia del Señor. Ellos estaban apegados al Maestro. Y según las escrituras, mientras estos 3 estaban apegados a la presencia del Señor en el monte, dice que Judas estaba negociando la cabeza del Señor. ¿Me está oyendo? En la iglesia hay niveles. Unos están en el nivel más bajo, otros están en el nivel de al medio y otros están en el nivel más alto. Yo te pregunto de parte del Señor, ¿en qué nivel estás hoy día? ¿En qué nivel estás siguiendo a Jesús? ¿En qué nivel estás caminando con Él? Yo te pregunto de parte del Señor. El nivel más alto lo tenía Juan. Pregúntame por qué. Vamos, yo quiero verte interesado en esta palabra. Yo quiero verte con ganas de aprender. Cuando usted le pregunta a su profe lo que no entendió, eso quiere decir que usted tiene ganas de aprender. Amén. Vamos, pregúnteme por qué. ¿Por qué Juan estaba en el nivel más alto? Era el único que se recostaba, dice la palabra, en el pecho de Jesús. Recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Era el único que cuando recostaba su cabeza en el pecho de Jesús podía oír los latidos del corazón de Jesús. ¿Puede dimensionar el apego que tenía con Jesús? Que fue el único, dice la escritura, que recostaba su cabeza sobre su pecho. Imagínese oír los latidos del corazón de Jesús. Qué acontecimiento más hermoso, más profundo de apego, de cercanía. Juan, el único discípulo que podía recostar su cabeza en el pecho de Jesús.
¿Cuántos hoy día tienen el anhelo de levantarse como Juan para escuchar los latidos del corazón de Jesús? ¿Cuántos anhelan estar apegados tan profundamente con Él que tu corazón sea un corazón con Él, tu espíritu sea un espíritu con Él? ¿Cuántos están con ese anhelo en su corazón de oírle audiblemente, oír el deseo del corazón del Señor? ¿Cuántos están con ese anhelo en su corazón? ¿Cuántos realmente lo anhelan en esa profundidad? De oírle, de oír lo que Él anhela en su corazón. Yo te digo hoy, a través de estas escrituras, tienes que recostar tu cabeza sobre la persona correcta. Ya no puedes seguir recostando tu cabeza sobre el chismoso. Ya no puedes seguir, iglesia amada, recostando tu cabeza sobre el rebelde. Ya no puedes seguir recostando tu cabeza sobre el altivo, sobre el violento. Ya no puedes, iglesia amada, recostar tu cabeza sobre una persona que está en contra de los principios de la palabra del Señor. Ya no puedes seguir recostando tu cabeza sobre el que te hace mal, sobre el que te daña, sobre el que te golpea. Ya no puedes estar recostando tu cabeza. Hoy día la iglesia tiene que recostar su cabeza sobre el Maestro, sobre la presencia del Señor, porque en la presencia del Señor está todo lo que usted necesita, iglesia. Está todo lo que usted necesita. Y fuimos llamados a estar con Él. Fuimos llamados a estar en la presencia del Señor. Iglesia, con sentido de urgencia, hoy día usted debe devolverse a Él. Usted debe devolverse a Él. Hoy tienes que disponerte, según esta palabra, a estar con Él. A estar con Él. Vamos al libro de Lucas 2, versículo 41, hija, por favor, al 46. Libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 41 al 46. La palabra dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Hasta el 46, hija, por favor. Y aconteció que 3 días después la hallaron. ¿Dónde la hallaron? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Esto me rompió la cabeza, iglesia. Conforme a la costumbre que sus padres seguían, su hijo se le extravía. Conforme a la costumbre, a la rutina, Jesús se extravía. Un día entero pasó para que ellos se dieran cuenta que lo habían perdido. Iglesia, pon atención a esto. La rutina a
veces te hace perder cosas. La rutina, las costumbres, lo que acostumbras a hacer siempre provoca que pierdas cosas. Un día pasó que ellos no se dieron cuenta que Jesús ya no estaba con ellos. Ellos creían que Jesús estaba en medio de la multitud, porque muchos creen que Jesús está en medio de la gente. Muchos creen que Jesús está en medio de la multitud, pero la palabra dice que ellos tuvieron que retornar su camino para poder encontrarlo. La palabra dice que tuvieron que regresar al camino, del camino donde ellos estaban, para encontrarlo. Y dice la palabra que ¿dónde lo encontraron? ¿Dónde encontraron a Jesús, iglesia? En el templo. ¿Dónde encuentras a Jesús? ¿Dónde encuentras a Jesús, iglesia? En el templo. Por eso tanta insistencia que te congregues. Por eso tanta insistencia que vengas a la iglesia todos los días de culto. Por eso tanta insistencia que vengas a casa de oración. Por eso tanta insistencia, hijo. Porque ¿dónde encuentras a Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Sus padres en lo rutinario, sus padres en las costumbres, y él ya no estaba ahí, porque Jesús no está en la costumbre humana, porque Jesús no se mueve en la rutina. Jesús se mueve donde está su presencia. ¿Dónde está la presencia de él? En el templo. En el templo le encontraron.